Aristegui, en vivo. Regresamos. Anabel Hernández y María Idalia Gómez en Aristegui Noticias. María Idalia Gómez, buenos días, buen viernes, bienvenida. Muy buenos días, Carmen, Anabel, audiencia. Muchas gracias, Carmen, un abrazo. Igualmente, Anabel Hernández, bienvenida, Anabel. ¿Qué tal, Carmen, María Idalia, auditorio? A las Fuerte dos, abrazo a todos. a las dos, muchas gracias y gracias por su paciencia, porque habíamos quedado más temprano. ¡Qué barbaridad! Se nos fue. No, pero estaba interesante esto de la... Pues está tremendo, ¿no? Calendario escolar, sí, No, pues es que definitivamente. sí, se nos fue el santo al cielo, dirían las aguas, ¿no? Estamos hablando de un tema muy importante de educación, pero bueno, un poco retrasados con la hora en la que pensamos entrar con ustedes, pero ya estamos con ustedes dos que están analizando qué tremendo momento entre México y Estados Unidos y el conjunto de cosas que están pasando en las últimas horas y días. Arrancamos contigo, María Idalia, te propongo, ¿cómo estás viendo el panorama? Carmen, bueno, lo hemos estado diciendo, Carmen, es bien interesante, ¿eh? Si pudiéramos hacer un recuento de todas las mesas que hemos tenido aquí contigo, Anabel y yo, creo que hemos ido articulando ese rompecabezas que se está construyendo por parte de Estados Unidos. Déjame añadir un ingrediente al tema escolar, nada más para dejarlo ahí y sigo con el tema México-Estados Unidos. Un tema de seguridad, ¿eh? Aquí hay un tema también de seguridad en el que no lo dice el gobierno, pero en el que sí hay un temor fundado de que puede existir algún tipo de ataque y por eso estaríamos hablando de el llevar a las personas, a estudiantes jóvenes a las vacaciones. Pero tendrían que explicarlo y explicarnos qué. Pero bueno, vamos a la relación México-Estados Unidos. María Idalia, es que si explican eso, nadie va a querer venir al Mundial. Bueno. Pero tendrían que hacerlo en función de la transparencia, ¿no? A lo mejor sí mandar a los estudiantes 2 semanas, 3, y después de regreso, pero bueno, es una discusión que los especialistas tendrían que hacer en educación, porque sí es grave y peligroso y preocupante. Pero bueno, a ver, México, Estados Unidos, Carmen, estamos viendo una serie, diferentes teatros de operaciones que está llevando a cabo Estados Unidos sobre México y en torno a México y en torno a América, en toda América, todo el continente. Ninguna cosa está desligada de la otra. Parecería que sí, y a veces nos ocupamos del Tratado de Libre Comercio, y a veces nos ocupamos del tema de vinculación política con Estados Unidos, y a veces nos atendemos el tema de las guerras y el tema de la relación con Cuba y el tema ideológico, y a veces tratamos el tema de la delincuencia. Pero ninguno está desarticulado. En realidad, Estados Unidos ha estado construyendo todos estos, a través de las diferentes agencias, no es una, son varias, diferentes teatros de operaciones que le están brindando o proporcionando lo que mira como sus intereses, que son recuperar controles políticos, económicos y territoriales que no tienen, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir en torno a esto? A ver, han pasado tan rápido las cosas que se nos están olvidando muchas de esas cosas, ¿no? Apenas en marzo estábamos con el miembro del PT, Narro Céspedes, que estaba siendo vinculado con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y no hemos hecho el recuento de cómo han sido detenidos en diferentes operaciones antes y después de Nemesio Ceguera, de esta operación en donde muriera Nemesio Ceguera, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Han sido más o menos en un recuento que uno puede hacer, alrededor de 100 integrantes del grupo del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero en ellos han ido varios de los liderazgos y varios del círculo cercano. Entonces, y esa fuerza y esa fuerza del cártel Jalisco, que llevaba confrontaciones con el cártel de Sinaloa y que se había aliado con el grupo de los hijos de Guzmán Loera, quienes, por cierto, están huyendo y han estado ya cediendo territorio a favor del cártel Jalisco Nueva Generación en los últimos 2 meses, está recomponiendo la geografía criminal del país de manera impresionante. Eso por un lado, que se debe a esto que han ido cercenando los espacios de control Estados Unidos.
aguas desde aire, que no tienen todavía totalmente controlado, pero sí los buques que han colocado a la altura de Centroamérica y que han ido cercenando todos estos espacios. También por tierra desde Guatemala y están haciendo con los radares LAR. ¿Qué está pasando con esto? Bueno, pues está cerrándose el flujo de insumos, pero también de dinero. Y eso está también mermando a los grupos criminales. Esa fue la primera etapa, o esa fue una de las primeras etapas, además de la vinculación con Venezuela, que también proporcionaba insumos y que era un corredor de corrupción y de alimentación del crimen. Ahora estamos en la siguiente etapa, en la etapa política criminal. Y sí, estamos viendo el tema de los consulados, no es algo que se le ocurrió y que dijo que estamos viendo si Andrés Manuel fue a hacer política o Claudia fue a hacer política ahí. Estamos viendo dos vertientes. Una que le interesa a Estados Unidos, que es la protección a migrantes, que no quiere que exista realmente esa protección de migrantes. Y la otra es que y otra que se vincula en dos ramas. La primera es que va a impedir a Estados Unidos, y esto es bien cierto, bien claro, confirmado, que lleguen personas y que permanezcan personas que tengan alguna relación sospechosa, incluso sospechosa, con grupos criminales, pero también con activismos políticos que no van con la ideología, la idiosincrasia, la mentalidad de Estados Unidos en este momento. Luego entonces, esa revisión es de los consulados, pero esa misma supervisión está teniendo con embajadas de los países aliados en el mundo, para provocar que se corten las ramificaciones que históricamente, aunque Alito diga lo contrario, históricamente se mandaban allá a los países, a los diferentes países, personas no gratas, personas que habían sido señaladas, a quienes habían que pagarles algo, o quienes habían cometido algún error o acto de corrupción, y para que se olvidara el mundo de ellos, México de ellos, ahí se iban. Bueno, pues en este caso no ha estado fuera de razón, ha ocurrido lo mismo en el caso de Morena en muchos de los casos. Fue Fox el que desarticuló el sistema diplomático, no fue Andrés Manuel, y ahí se ha ido sumando cada vez más. Pero bueno, están cortando la posibilidad de que Claudia Sheinbaum, en este caso, pueda enviar, para olvidarse de ellos, porque han sido señalados así, digamos, secretarios de Estado, gobernadores, gobernadoras, quienes fueran, que se vayan como cónsules o embajadores o embajadoras, porque no van a poder. Está cortando los espacios para que puedan que puedan huir de las sanciones por corrupción o por acciones vinculadas a los grupos criminales. Esa es una parte. La otra parte, y con esto cierro para no apoderarme, es lo que está ocurriendo aquí adentro. Se habla por primera vez, la acusación de Estados Unidos por primera vez, ya no es como cómplices o como socios simplemente. Está diciendo que el crimen organizado, la acusación que se hizo contra Rocha Moya en Estados Unidos y varios más, y que va a seguir, está diciendo por primera vez que se articuló el crimen organizado dentro del Estado mexicano, en este caso de Sinaloa. Y es el primer espacio de laboratorio en donde se articuló y se conformó, se integró para trabajar. Ya no son cómplices, ya no son acciones o omisiones, ya están integrados. Este es lo histórico de esta acusación, que además es el principio, porque la cadena que te va llevando de cómo se operó esa elección te lleva a por lo menos 7 elecciones de cómo se operaron y donde tienen denominadores comunes de personajes que pactaron, al menos en razón de las pruebas que tiene Estados Unidos, con el crimen organizado para poder gobernar esos territorios. Y en ese punto estamos, Carmen, en donde Estados Unidos está haciendo una limpieza por intereses económicos y sí, por control territorial sobre el continente americano y especialmente sobre México. Anabel Hernández, ¿cómo lo ves? Bueno, Carmen, yo creo